Días a todos, felices Pascuas de Resurrección para todos ustedes y sus familias. Amén. Dios los bendiga, tomen asiento. Realmente un tiempo hermoso, un tiempo. Ayer lo que vivimos en la plaza fue algo tremendo, una manifestación. Ver la gente llorando por la obra. No por un mensaje, bueno, el mensaje estaba en la obra de teatro, pero yo creo que hay cosas que se rompieron, hay cosas que hoy no vemos ni entendemos, pero que en el futuro cercano vamos a poder ver lo que pasó anoche. Yo creo que dentro de poco vamos a ver lo que vamos a cosechar, porque algo se rompió en el mundo espiritual. Amén. Y bueno, yo tenía toda la semana preparando una prédica y anoche, después de ver esto, de ver la gente llorando por el solo hecho de ver la obra de teatro. Había una unción, una presencia, algo que hace mucho que no lo sentía. Entonces ahí me puse a reflexionar esto justamente, que suceden cosas en el hoy que no entendemos, pero que en el futuro la vamos a entender. Y me llevó justamente a reflexionar, poniéndome en la piel de Pedro, en la piel de los primeros discípulos, y traté de reflexionar estas Pascuas desde esa perspectiva. Y lo que me llamó la atención es que Jesús, ahí en Mateo 16, que ahora lo vamos a leer al pasaje, Jesús los hace entrar a un nivel de revelación tremenda. Y ahí Pedro, tocado por el cielo, dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Una revelación tremenda. Y Jesús, pensando que si han podido comprender tremenda revelación, pueden comprender todo. Pero yo me doy cuenta, y leyendo hoy las Escrituras, que no comprendieron lo que se vería. Porque Jesús, después de esa revelación de que era el Mesías, empieza a explicarles todo el tema de la cruz. Toda la pasión, todo lo que iba a tener que vivir, que iba a tener que morir. Pero Pedro y los discípulos no pudieron comprender. No pudieron comprender la cruz. Habían tenido la revelación del Mesías. Eran los primeros, pero no pudieron tener la revelación de la cruz. Así que por ahí hay cosas que nosotros entendemos, pero hay cosas que con el tiempo vamos a poder entender. Pedro, después de muchos años, va a poder realmente entender, y lo vemos en sus cartas, que hay un entendimiento y una comprensión mayor de lo que había pasado en la cruz. A veces nosotros no comprendemos lo que pasa en las Pascuas, lo que hizo Jesucristo en la cruz. A veces tampoco tenemos una dimensión de lo que es tener a Cristo en nuestro corazón, pero con el tiempo vamos a ir entendiéndolo. Y es un poco lo que quiero hablar, es lo que el Señor me mostraba en la madrugada, en la noche. Vamos a Mateo capítulo 16. Voy a leer tres versículos, el 21 y al 23. Mateo 16, voy a empezar con el versículo 21. Este versículo viene después de la revelación de que Él era el Mesías. ¿Me va siguiendo? A partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriera muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa, que lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Pero Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo, eso jamás te sucederá a ti. Y Jesús se dirigió a Pedro y le dijo: aléjate de mí, Satanás,
Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto humano y no desde el punto de vista de Dios. Qué linda versión esta que acabo de leer. Ustedes la han leído en Reina Valera ahí en la pantalla. Jesús les explica, porque piensa que si han entendido que soy el Hijo de Dios, pueden entender la cruz. Las cosas terribles que iban a tener que pasar, pero no la entendieron. Pedro no la entendió, entonces lo sacó aparte y dijo, Jesús, no, debe haber un plan B. Pero no había un plan B. Hay cosas que no se entienden a veces en el momento, nos cuesta aceptarlas. Este pasaje, después de semejante revelación del Mesías, a Pedro le costaba entender por qué su amado maestro tenía que pasar por cosas terribles, por una muerte en una cruz, una muerte de maldición. No lo puedo entender. Si yo lo dejé todo, dejé mi empresa de pesca, dejé mi familia, dejé todo por seguir a mi maestro, a mi Jesús. ¿Por qué tiene que morir ahora en la cruz? Y por ahí posiblemente pensó egoístamente, ¿por qué me va a dejar solo? ¿Y ahora qué voy a hacer después que dejé todo por Jesús y ahora Él no va a estar? Qué pensamiento hasta casi egoísta que tiene Pedro y posiblemente algunos de nosotros también. Yo dejé todo por vos y ahora te vas. ¿Qué voy a hacer de mi vida? En ese momento a Pedro le costó entender la cruz. Años después, él pudo ver la importancia y la necesidad de la cruz. Porque con la cruz se venció a la muerte, con la cruz se rompió toda acta de decretos que nos era contraria, con la cruz nos permitió reconciliarnos con Dios el Padre, ahora ser hijos de Dios, que la sangre derramada limpie todo nuestro pecado, sane todas nuestras enfermedades, que ahora podamos tener una herencia en los cielos y eterna, que ahora podamos recibir al Espíritu Santo en nosotros. Pudo empezar a comprender lo que era la salvación, la redención, la liberación, la sanidad, el perdón, el amor de Dios que se desató gracias a la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y que esa fue una muestra de amor, un amor sacrificial de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Fue hecho por amor, pero en ese momento no lo entendía. Solo el dolor, solo el sufrimiento de perder a un ser querido, a su amado Maestro Jesús. Y no pudo entender que la cruz era una puerta que va a hacer que el que la abrace, el que abrace a la cruz, que significa la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, que el que la abrace pase a un nuevo nivel espiritual, pase a un nuevo nivel de fe, y que lo que no entiendas ahora, lo vas a entender más tarde. Que lo que no entiendas ahora, lo vas a entender después. Nuevas etapas de tu vida necesitan nuevos niveles de fe. A veces hay gente que piensa que con la fe que ha tenido en un nivel, cuando pasa a un nuevo nivel, es que con esa misma fe también se tiene que mover. Y nosotros tenemos que empezar a movernos con niveles de fe mayor, donde vamos a tener que aprender a confiar en Dios sin entender. Solo por fe, no por vista, no por lógica, no por razón, por fe. No necesitamos entender todo, sino confiar en Dios. Decirle al que tienes al lado, no necesitas entender lo que te pasa, solo confía en Dios. Hay momentos y situaciones en la vida que nos van a sacudir y no sabemos por qué nos pasan.
Y queremos encontrar en esto que vivimos el propósito de Dios, un propósito, un sentido. Pero queremos encontrar el sentido y el propósito de lo que nos está pasando hoy, para mí ahora. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? Pero muchas veces el propósito no es para el presente, ni para que lo entiendas en el hoy, sino que es para nuestro futuro y lo vamos a entender mucho más adelante. Pero con lo que estoy viviendo yo lo quiero entender ya, ahora. Porque a veces todos vivimos situaciones difíciles, problemas, distintas adversidades. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué pierdo un ser querido? ¿Por qué me enfermo? ¿Cuál es el propósito? Hay propósito de Dios. Seguramente hay propósito de Dios. Pero posiblemente no lo entiendas en tu hoy. La revelación y el entendimiento va a venir en tu mañana, como le pasó a Pedro con la cruz. Por eso nos cuesta entender por qué nos pasan algunas cosas en el presente. Porque queremos ver una respuesta inmediata. Y lo que pasa es que todavía no las vamos a poder ver. Porque esas cosas van a ser reveladas en el futuro. Porque hay cosas que nos van a pasar para que a nosotros aumentemos nuestra fe. Las respuestas a las cosas que te pasan, aunque no las entiendas, tienen un propósito, no solo el propósito o los planes para tu futuro, sino para ver cuál es tu respuesta en el ahora. Cuando no entiendes, no sabes por qué te pasó. Muchas veces me piden que les explique por qué les pasan algunas cosas. Pastor, ¿por qué me pasó esto? Pastor, el otro día me dijo, pastor, ahora que me estoy portando bien y que hago todas las cosas bien, ¿por qué me va mal? ¿Nunca lo escuchó alguien? Yo dentro de la iglesia lo escuché muchas veces. Tal vez hace un propósito en el proceso. No necesitamos entender todo, solo confiar en Dios. Juan 13:7, fíjese lo que dice Juan 13:7 en otro pasaje de las Escrituras, que es en tiempos finales de Jesús. Es en la última cena, en la Santa Cena, instituida por Él, y durante el lavamiento de los pies. Y Pedro dice, no me lave los pies. Y Jesús le dice, escuche lo que le va a decir, ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. Posiblemente hoy no entendamos lo que Dios hace en nuestra vida, pero algún día lo vamos a entender. A veces, yo veo que muchas veces nos cuesta entender las cosas que Dios hace o permite que pasen en nuestras vidas. No las podemos entender, pero algún día, palabra de Dios, lo vamos a entender. Lo que le estaba diciendo Jesús es lo que yo hago, no lo comprendes ahora, lo vas a entender después. Y hay gente que cuando madura entiende muchas cosas que le pasaron, solo con la madurez. Por ejemplo, a mí me pasó eso. Hay muchas cosas que mis padres, mi madre, mi padre, me decían o me prohibían, no te juntes con este, no hagas esto, no salgas. Y a mí me agarraba una bronca. Y yo no entendía en ese momento que era para mi bien. Yo no entendía que lo que me decían o me prohibían era porque me amaban. Llevó muchos años entenderlo. Es más, cuando ya fui padre pude entender. Me llevó mucho tiempo entender las cosas, los consejos, los cuidados que mis padres tenían sobre mi vida. Creo que a muchos nos ha pasado, que no entendemos los por qué. Y aparte hay una cosa, nosotros queremos encontrarle sentido a todas las cosas. Te voy a decir algo, Dios le va a dar razón a lo que hoy no tiene razón. Con el tiempo.
Te lo digo de otra manera. Dios le va a dar sentido a lo que hoy no tiene lógica. Porque nosotros queremos pasarlo todo por la razón. Queremos entender y comprender por qué nos pasa esto, por qué Dios permitió aquello. Y lo queremos razonar, lo queremos entender, pero hay un nivel que Dios espera de nosotros, que es la fe. Porque si hubiera sido todo con la razón, no hubiéramos necesitado de la fe. Pero lo más importante que Dios nos pide es que aprendamos a movernos por fe. Es fácil confiar a Dios cuando uno entiende todo lo que le pasa. Esto que me pasa ya sé, es porque después viene tal cosa o después se me van a abrir los cielos. Qué fácil que es entender. Cuando uno lee la Biblia y dice, si traes los diezmos al alfolí con alegría y entiendes la importancia de esto, yo ya sé que después los cielos se van a abrir sobre mi vida y las bendiciones me alcanzarán. Después si lo quieres aceptar, no aceptar, pero Dios ahí te habla a la razón. Porque a veces Dios, si nos quiere hablar para que nosotros entendamos, porque a veces nuestro corazón, nuestras emociones nos juegan en contra o nuestras viejas costumbres. A veces Dios nos habla a la razón. Ahora, qué fácil que es confiar en Dios cuando uno entiende todo lo que pasa o lo que va a pasar si uno activa algunos principios bíblicos. Pero cuando uno no entiende por qué está viviendo algo, qué difícil es confiar en Dios. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Lo escuchó alguna vez? ¿Qué hice para merecer esto? A Dios no le interesa tanto que entiendas como se interesa en tu fe y que pongas tu confianza y tu esperanza en Él. ¿Usted cree que José entendió lo que le hicieron los hermanos? Claro, hoy nosotros con el diario de lunes, con la Biblia, entendemos que fue necesario que los hermanos lo golpearan, lo vendieran como esclavo. ¿Pero usted cree que entendió lo que le pasaba a José? Que cuando los hermanos lo golpeaban y lo vendían como esclavo, decía, gracias Señor, porque esto me va a llevar a mi destino. Muchos no entendemos por qué nos hicieron esto o lo otro, nuestros padres, nuestros hijos, nuestra pareja, nuestro líder, nuestros amigos. ¿Por qué me hicieron esto? Dios, ¿por qué permitiste que me causaran tanto dolor? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué lo permitiste? ¿Cuántas veces se habrá hecho esta pregunta, José? Pero no es que no se la hizo, sino lo importante que su respuesta fue seguir confiando en Dios, a pesar de lo que estaba viviendo. ¿Por qué Dios permitió a Judas dentro de los 12? Porque sin Judas no iba a ser vendido y no llegaba a la cruz. Tal vez sin eso que estás viviendo hoy y no entiendes, te lo digo de vuelta, tal vez por eso que hoy estás viviendo y no entiendes, te lleve a alcanzar tu destino profético. Pero entre lo que no entiendo y alcanzar mi destino profético, va a depender mis respuestas al proceso. Ese dolor, esa traición, esa muerte de un ser querido, ese abandono, esa enfermedad, esa crítica que te den la espalda, tal vez sean necesarios para que alcances los planes de Dios para tu vida, aunque hoy no lo entiendas. Y te cuesta entender, y posiblemente, aunque nunca lo entiendas, de que son necesarios para alcanzar los planes de Dios. Y los planes de Dios, según su palabra, dice
que todos los planes que Dios tiene para nosotros son para nuestro bien. A los que aman a Dios, todas las cosas, aun las malas, nos ayudan para bien. Entonces, no, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que aún lo malo me ayude para bien? ¿Cómo puede ser que esta herida, este dolor, me ayude para bien? Nos cuesta entender. María y Marta no entendieron la demora de Jesús cuando ellos los mandaron a llamar porque su hermano Lázaro estaba enfermo. No entendieron. Poneme Juan capítulo 11. Juan capítulo 11 en el versículo 21. Marta le va a reclamar a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Versículo 32. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle se postró en sus pies diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ahora, ¿usted se acuerda el versículo 4 de este mismo capítulo? Cuando van con la noticia, porque ellos mandaron una persona o personas a informarle que Lázaro estaba enfermo, que se apurara, le mandó a decir Marta y María que vaya a verlo. ¿Y sabe qué le contestó? Vayan, díganle, esta es la respuesta, díganle a María Marta que su enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado a través de ella. Esa fue la respuesta. Pero vemos ahí en el versículo 21, en el 32, que cuando él llega, murió, ¿por qué no viniste? ¿Acaso no lo amabas? Pero en el versículo 45 podemos ver que los que no entendieron, porque habían escuchado, esa enfermedad no es para muerte, es para gloria. Ya había muerto y no entendían, estaban en el dolor de una muerte, de la pérdida de un hermano, de un ser querido, que es dificilísimo a veces entender por qué un ser querido se va antes que nosotros. Pero ¿sabes qué? Entonces los judíos y toda la gente, y María y Marta, cuando vieron que resucitó a Lázaro, empezaron a tener fe, a confiar, a creer en Jesús. Solo a veces cuando entendieron, lo resucitó. Pero no entendían, quédate tranquila, ¿acaso no te dije que no es para muerte esa enfermedad? No, pero si no hubiera muerto, escúchame. ¿No crees en la resurrección? Sí, pero en los tiempos postreros. María, no estás Marta, María, no entiendes nada. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero hasta que no resucitó, wow. Porque hay cosas que no entendemos. Que Jesús ya estaba trabajando con Lázaro dentro de la tumba. Porque hay cosas que Dios va a hacer a puertas cerradas. Hay otras cosas que hace a puertas abiertas. Porque hay cosas que va a trabajar Dios en nuestro lugar secreto. Cuando entres a ese lugar, cierra las puertas y empieza a orar, a clamar, porque ahí voy a trabajar con vos. Y después se va a manifestar en lo público. Después la gente va a entender y vos también vas a entender cuando entres a lo público. Pero hay trabajos que se hacen a puertas cerradas. A veces nosotros queremos que Dios nos trabaje aquí en lo público. Pero hay cosas que Dios trabaja en lo público, pero hay cosas que Dios trabaja a puertas cerradas. La paz de Dios viene cuando no entiendes todo lo que estás pasando, pero sigues confiando en Dios. Porque si quieres entender, y como no se te va a revelar, y como no es para este tiempo, vos vas a perder la paz. Porque no entiendes y te vas a seguir cuestionando y cuestionando a Dios. ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué dejaste que se muera? ¿Por qué dejaste que pasara esto?
Y vas a vivir cosas que no entiendes. Eso te lo garantizo. Todos vamos a vivir cosas que en el hoy no la entendemos. Pero vamos a tener que aferrarnos a la fe. Debes continuar por fe. Pedro no entendió ni tuvo la revelación del propósito de la cruz. Entonces, ¿qué pasó? Negó a Jesús, no lo acompañó en el momento más difícil de su Señor, que fue toda la pasión y la muerte de Jesucristo en la cruz. Y terminó volviendo al mundo, terminó volviendo a pescar, a las cosas que ya había dejado atrás. Muchos a veces no entienden las cosas que les pasa en el hoy. ¿Por qué permitiste? ¿Por qué dejaste que me pase? Entonces, ¿qué hacen? Dejan la iglesia. Niegan a Jesús. No me importa, yo voy a volver al mundo y voy a vivir las cosas que me hacen bien. No entendemos. Y como no entendemos, terminamos volviendo para atrás a lo viejo, como Pedro, que volvió a pescar. Pero si tú tienes la revelación de la cruz, ¿qué vas a hacer? Pedro no la tenía. Hoy vos la tienes. Pedro no tenía la revelación de toda la obra de Jesús y de lo que se venía después. Nosotros hoy tenemos 2000 años de revelación. ¿Qué vas a hacer cuando te pasen cosas que no entiendas? ¿Qué vas a hacer? Me encanta José. La verdad me encanta José, que aunque no entendía lo de sus hermanos, ni entendía lo de la mujer de Potifar, ni entendía lo del panadero y del copero ahí en la cárcel, y que no entendía, él siguió sirviendo y confiando en Dios, y todo lo que hacía, cuando vio, dice, a pesar de lo que pasa, no deja de creer y trabaja. Y hace las cosas como si estuviera en su mejor momento. Entonces Dios dice, a este lo voy a prosperar. Entonces todo lo que hacía José prosperaba. ¿Y sabes qué? Así pudo ver los sueños de Dios cumplirse en su vida. Y se convirtió en el segundo, el que estaba al mando de la potencia más grande de esa época, que era Egipto. Ahora nosotros queremos estar al mando, pero no pasar el proceso de que tus hermanos te envidien, te celen, te golpeen, te envidien, te pateen, te vendan, te traicionen. Tampoco vas a entender que el que trabajas no te cuides y encima la esposa te venda, te miente y vayas a la cárcel, y en la cárcel. ¿Usted se imagina lo que es la cárcel para un violador? ¿Por qué cree que es distinta a la de hace 2000 años? O 5000 años atrás a la de hoy. Pero él entendió todos los procesos. Él no dejó de confiar en Dios, aunque no entendía. Si yo soy bueno, si sigo creyendo en Dios, ¿por qué me pasa lo que me pasa? Lo mismo le pasaba a Job. Job nunca dejó de creer. Aunque venían y los amigos y le llenaban la cabeza, negalo a Dios. Y la mujer le decía, negalo a Dios y vivamos tranquilos de una vez por todas. Y le comían el cerebro. Dice, no, aunque me comas el cerebro con tus cosas, con lo que vos dices, yo sigo creyendo en Dios. Por eso en estas Pascuas, te pido que sigas poniendo tu fe, tu confianza y tu esperanza en Dios. Que sigas poniendo tu fe, tu confianza, tu esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y verás los sueños de Dios cumplirse en tu vida, aunque hoy no entiendas por qué te están pasando ciertas cosas. Yo estoy convencido que si nosotros seguimos confiando, escuche bien, porque aquí es donde creo que está la diferencia, que si yo sigo confiando, entonces las cosas me van a ayudar para bien. Pero si yo pierdo la confianza, lo que me pasó
no me va a ayudar para bien. Volvamos a Romanos 8:28. Porque a los que aman a Dios, ¿qué es amar a Dios? Según el Evangelio, según San Juan, en palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice así: el que me ama, guarda mis mandamientos, vive mis ordenanzas, mis mandamientos. Entonces, si vos amas a Dios y confías y pones tu fe en esa persona, vives como Él te dice. Porque si vives a tu manera y no como Él te dice, no lo amas, solo de pico para afuera, pero en el corazón no le crees. Porque si lo amas y le crees, vas a vivir como Él te dice. Y si vives como Él te dice, a los que aman a Dios de esa manera, todas las cosas que le pasen lo van a ayudar para bien. El secreto está ahí. Que a pesar de que no entiendas lo que te pasó, lo que estás viviendo, puedas seguir aferrado a Dios. Y eso, ¿sabes qué significa? Que Jesús en unas Pascuas no murió en vano. Que no fue en vano morir por vos, por nosotros. Porque nosotros hoy que tenemos 2000 años de revelación de la obra de la cruz, hoy más que nunca aferramos nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra confianza en Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, ahí donde estás. Y si te has estado quejando por las cosas que estás viviendo, si no las has estado entendiendo por qué te pasaban, pídele perdón a Dios. Señor, me arrepiento. Te pido perdón porque la verdad es que no entiendo lo que me pasa. ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué mi pareja me dejó? ¿Por qué mis amigos me dieron la espalda o me traicionaron? ¿Por qué dijeron? No importa. No importa que no lo entiendas. Lo importante es que no dejes de poner tu confianza, tu esperanza y tu fe en Dios. Perdóname si las circunstancias me han hecho enojarme contigo. Perdóname si me han hecho volver a las cosas del mundo. Porque si no, entonces todo lo que me pasó no tiene sentido. Porque no importa que Pedro te niegue. La cosa es que no te detenga en tu camino a la cruz. No importa que Judas te traicione, lo importante es que por ahí a veces son necesarios para que vos alcances los planes de Dios para tu vida. No importa que María y Marta hoy no puedan comprender. No puedan comprender. Aunque se lo digas, no van a entender que lo que estás pasando no es para muerte, sino que es para gloria de Dios. Posiblemente los hermanos de José nunca tengan la comprensión de lo que hicieron. Es más, ¿visto? Se van a justificar y van a poner excusas. Y bueno, yo actué así porque mi padre lo quería más que a nosotros. Y nosotros actuamos así porque, bueno, él tenía sueños y nosotros no. Y nosotros lo pegamos porque él se creía más de lo que era. No importa si la gente entiende lo que te hizo. Lo importante es que sigas confiando en Dios. Entonces todo lo que te pasó no fue en vano, sino que te va a impulsar a que alcances destino eterno, como lo alcanzó Jesús en la cruz. Yo creo que cuando Jesús escuchó a Pedro, alguna duda le entró,
Por eso cuando fue a Getsemaní lloraba, ahí hasta con lágrimas de sangre, diciendo: Señor, pasa de mí esta copa. Señor, ¿podemos hacerlo de otra manera? Hasta que pudo entender que era necesario padecer y morir en la cruz. Entonces simplemente se rindió y dijo: hágase conforme a tu voluntad, Señor, y no la mía. Aunque hoy no lo entienda, pero cuando lo entienda voy a poder ver, voy a tener la revelación de las bendiciones que habías preparado para mi futuro. Aunque solo hoy sea dolor, aunque solo hoy sienta soledad. Y a veces no entender esas cosas. A veces no entender como Marta: ¿por qué no respondiste a mi oración cuando te lo pedí? Porque si hubieras respondido a mi oración, él no habría muerto, estaría vivo. Oshe Karabakaya. Gracias, Señor, por estas Pascuas. Porque las Pascuas no solo hablan de muerte, sino también hablan de resurrección. Y yo creo que eso es lo que celebramos, más que la muerte, la resurrección. Resurrección que aún sus discípulos solo pudieron entender, aunque se les había anunciado que iba a morir y al tercer día resucitar, no lo entendieron. Algunos tuvieron que tocar las heridas de su mano. Algunos, como Tomás, tuvieron que tocar la herida de su costado. Pero qué bueno sería creer sin entender, sin tocar, solo por la fe, teniendo confianza que este dolor, que esta herida es pasajera. Y si confiamos en Dios, todo este lamento se va a convertir en un baile de alegría. Nuestra tristeza va a dejar su luto y vamos a tener vestimentas de fiesta. Pero si dejas de confiar en este momento y te abandonas, dejas de poner tu confianza, o como hacen algunos, hasta dejan de congregarse, entonces esta herida la vas a llevar a la eternidad. Este dolor no lo vas a superar, porque no diste espacio a la fe. Padre, en el nombre de Jesús, activa nuestra fe para estos nuevos niveles que estamos empezando a vivir. Porque ataques, obvio que vamos a tener. Estamos en nuevos niveles de gloria de Dios, por si no te has dado cuenta. Y los ataques van a venir y cada vez van a ser más fuertes, peores. Pero sigue confiando en Dios. Y solo así podrás ver la victoria.